Amén. Buenos días, amados hermanos de España. Jesús es el Señor. Gracias al Señor por más una oportunidad que tenemos de poder tener comunión en la palabra de Dios, más un domingo que el Señor está nos dando, ¿no? Y el tema que disfrutamos de esta semana es Melquisedec. Parece un poco complicado de entender. El sumo sacerdote que no tiene origen, no tiene genealogía, no tiene padre, madre, surgió de repente, pero na verdad es una palabra muy profunda, muy llena de riquezas y que nos trae un gozo muy grande, ¿no? Es un gozo indescriptible y lleno de gloria, como cantamos en la alabanza, ¿no? En los hinos. Para empezarmos, quería leer con vosotros Hebreos capítulo 7, algunos versículos que fue la base para la comunión de que disfrutamos durante la semana. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Empieza así. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote segundo el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahora el versículo 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El versículo 28. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote en lo cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Ahora sí, los versículos en la pantalla. Bueno, estas referencias nos hablan de un sumo sacerdote que surgió en la orden de Melquisedec. Entonces, para compartir esta palabra, yo tengo un sentimiento, y lo que estaba disfrutando durante la semana, es hacernos en dos etapas, de dos maneras. ¿Por qué? Porque Hebreos nos presenta a Melquisedec, un sacerdocio perfecto y eterno. Y el libro de Hebreos, estas palabras eterno, por la eternidad, tiene mucha citación. O sea, es lo que estamos compartiendo ya 2 finales de semanas. Mira, ¿te acuerdas del ejemplo del círculo, no? Que hasta Mario compartió mucho el domingo pasado, que antes teníamos una línea de la eternidad pasada para la eternidad futura y las ocurrencias, pero después se tornó un círculo mostrando la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Dios es eterno. Dios no tiene principio y no hay fin. Y el sacerdocio vino de la linaje de Melquisedec es lo mismo. Es un sacerdocio que no tiene inicio y no tiene fin. O sea, para entendermos bien lo que es el sacerdocio de Melquisedec, tenemos que mirar la origen. La origen del sacerdocio de Melquisedec está en Dios, que no tiene principio y no hay fin. Por isso habla que ele é o sacerdócio eterno. E lo que é o sacerdócio? A primeira etapa, a primeira parte. O sacerdócio era alguém que tinha a função de servir, era um siervo. E aí temos que entender o sacerdócio do Antigo Testamento e o sacerdócio do Novo Testamento. Quando temos esta visão, primeiro, de que lo que é o sacerdócio eram aqueles escolhidos para servir. Si mirarmos los hijos de Jacob, 12 hijos, cada uno recibió la bendición de su padre, conforme está en Génesis capítulo 49, y Leví recibió la bendición de su padre para ser aquello que es servir, los siervos.
Por eso, con el pueblo de Israel, cuando se levantó los servicios para el pueblo, Aarón, que era de la tribu de Leví, fue el hecho el sumo sacerdote junto con sus hijos, con la función de siervo, de servir. En cuanto a las demás tribus tenían otras funciones, como Judá, ser rey, y así los otros hijos, Leví o Aarón, por la tribu de Leví, tenía la función de servir a los pueblos de Israel. ¿Y qué tipo de servicio era este? Era un servicio de llevar los sacrificios hasta Dios. ¿Y por qué los sacrificios? Porque esto está dentro del plan eterno de Dios. Parece muchas cosas sueltas, ¿no? Pero na verdad todo está interligado. Y ahora vamos a hablar un poco del plan eterno de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un deseo, Dios tiene algo en su corazón. ¿Y cuál es el deseo del corazón de Dios? Por la eternidad. ¿Cuál es su plan? El plan de Dios era tener un complemento, alguien que fuera su imagen y su semejanza. Por esto el hombre fue creado de esta manera. O sea, el plan de Dios era tener una expresión en la tierra. Esto es el plan de Dios. Interesante. Dios, cuando crió el hombre, crió de esta manera diferente, su imagen y su semejanza. Y el principio, marquen algunas palabras, hermanos. Hablé que Dios era eterno. Dios estaba en la eternidad. Y cuando Dios creó el hombre, Dios también lo creó con la eternidad. Nos fue presentado el domingo pasado en Eclesiastes capítulo 4, que Dios puso la eternidad dentro del hombre. Por esto, el plan de Dios estaba siendo cumplido, que era que tener una expresión por la eternidad. Y cuando puse la eternidad dentro del hombre, el plan de Dios estaba yendo muy bien. Y lo que ocurrió, en este decorrer, entró el pecado en el hombre. Satanás vino como la serpiente, engañó al hombre y entonces dio una pausa en la eternidad. Cuando miramos Génesis, para entender mejor esto, pegamos las genealogías, ¿no?, de los hijos de Adán y todo más, percebemos que la edad de las personas empiezan a disminuir. Vivía 900 años, después bajó para 700, después bajó para 600, y cuanto el pecado iba creciendo, la iniquidad y aumentando dentro del hombre, lo que ocurrió, Dios, el capítulo 6, dijo, mi espíritu no estará más con este hombre que yo creé, y él tendrá el máximo de 120 años. O sea, aquello que fue creado para estar con Dios en la eternidad, ahora se tornó limitado por el tiempo. Y este límite por el tiempo viene por medio del pecado. El pecado limitó el hombre. Y eso ocurrió haciendo una separación, porque Dios es eterno, Dios es santo. Y ahora con su creación se tornando temporal y no más santa, ya no puede más tener comunión con Dios. Pero el plan de Dios es un plan perfecto y eterno. En 1 de Timoteo nos presenta esto. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Habla así. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y llegue al conocimiento de la verdad. Este es el plan de Dios. Dios quiere que todo el hombre sea salvo y llegue al pleno conocimiento de la verdad. Juan, capítulo 17, también nos presenta el plan de Dios. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira qué interesante. Timoteo nos habla que el deseo de Dios es que todo el hombre sea salvo. Juan 17 nos presenta que Dios quiere que, como Él y el Hijo son uno, nosotros en el Hijo también seamos uno. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ser uno con Dios si, primero, no tenemos más la santidad? Y segundo, ya no podemos disfrutar de la eternidad. Esto es imposible. No, por causa del pecado, perdemos, entre comillas, la eternidad, porque nos tornamos carnales. ¿Cuál es el problema del tiempo? La carne. Con el pasar de los años, vamos quedando mayores.
más experientes, no voy a decir viejos. Vamos nos quedando más experientes. Yo estoy con los pelos blancos. Mi barba que estoy dejando ahora también está se quedando blanco. Porque cuando tenía 15 años no tenía esto. Mi vigor también era mucho diferente, pero con el pasar de los años, la carne está se tornando vieja. Y Dios no es carne. Dios es gloria. Dios es eterno. Entonces no tiene como su plan ser cumplido como Timoteo si no recebemos la salvación, si no ganamos la salvación. ¿Qué es la salvación? Dejarnos de sermos carnales, terrenales, pecaminosos, para tornarnos santos y volvermos a disfrutar de la eternidad, porque Dios está en la eternidad. Y ahí el deseo de Jesús por su oración, Padre, yo quiero que Él sea uno con nosotros como yo soy contigo y tú es conmigo. Entonces, este es el plan de Dios, que todos nosotros seamos salvos y que todos nosotros seamos llevados para la unidad perfecta entre el Padre, Hijo y el Espíritu. Este es el plan de Dios. Pero para cumplir el plan de Dios, como dijo, tenemos que tener dos cosas. Una, volver a ser santo, restaurar la santidad. Y dos, restaurar la eternidad dentro del hombre. La eternidad está allí puesta, pero está adormecida, está muerta por causa del pecado. Entonces son dos cosas que necesitan restaurar. Entonces lo que Dios hizo para restaurar esto, porque Dios va a cumplir su plan. Esto es cierto, Dios va a cumplir su plan. Entonces lo que Dios hizo, Dios preparó algo para cumplir su plan, que es traer la santidad a la humanidad y también restaurar la eternidad dentro del hombre. Y esto era por medio de sacrificio, por medio de la muerte. Romanos nos muestra, ¿no?, que el salario del pecado es la muerte. O sea, y Dios dijo al hombre, si comeres del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. O sea, la muerte nos quita la eternidad, nos tira de la eternidad, porque morimos. Y el pecado nos quitó esto. Entonces, lo que Dios tiene que hacer, tiene que providenciar algo que nos vuelve a ser eterno. Y por medio de sermos eternos, lo que es quitar de nosotros el pecado, quitar la muerte. ¿Y cómo Dios hizo esto? Por medio del sacrificio, la muerte. Alguien tenía que morir para pagar el salario del pecado. Y el Antiguo Testamento, lo que moría eran los animales. Dios preparó un cordero para Génesis, lo sacrificó y hizo vestiduras para Adán y Eva. Y desde entonces empezó los sacrificios por los pecados a Dios. Y conforme Dios fue creciendo y crió su pueblo, el pueblo de Israel, la cantidad de sacrificios también aumentó. Porque si miramos Génesis, la iniquidad crecía, aumentaba. Cada año o cada século que pasaba, ocurría más iniquidad. Y cuando esto empezó con el pueblo de Israel, como era mucho, era un pueblo, imagina tanto de pecado que no ocurría. Y mira que la Biblia, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, ¿no, Mario? Nos muestra muchas las ocurrencias del corazón humano, del sentimiento que está en el hombre, porque todo lo que ocurría con el pueblo de Israel, y Pablo nos muestra esto en Corinto, es como espejo para nosotros, porque es lo que está en nuestro corazón, la iniquidad. Tenía necesidad de sacrificio todos los días. ¿Por qué? Porque si pecó, tenía que sacrificar, tenía que morir. O moría el pecador o moría el animal por el pecador. Y delante de esto, cuando Dios estableció su tabernáculo y todas las ordenanzas en el libro de Levíticos, que nos presenta muchas leyes y muchas ordenanzas de la parte de Dios para la santidad de aquello que cometió el pecado, fue necesario levantar personas para servir, para trabajar en esto. Y entonces empieza el servicio sacerdotal, que es el servicio a la casa de Dios. Lo que ocurría, cometió el pecado, el jefe de la casa llevaba un animal hasta el tabernáculo, el atrio exterior. Aquellos que participaron de comuniones anteriores ya fue hablado sobre el tabernáculo. Y la primera parte del tabernáculo, donde era hecho el sacrificio, el sacerdote tenía la función de hacer esto, coger el animal, prepararlo, cortarlo y a presentar en el altar.
Aquello que estaba haciendo el sacrificio solamente ponía la mano sobre la cabeza del animal para identificarse con el animal, pagando por su pecado. Entonces el sacerdote tiene este servicio de presentar el pecador con su ofrenda hasta Dios. Mas el texto de Hebreos nos muestra que este servicio sacerdotal de la casa de Aarón no fue eficiente. Por esto houve la necesidad de levantar otro servicio. No es que estaba fuera del plan de Dios, no es esto, pero Dios percibió que como estaba haciendo algo exterior, fuera del hombre, no estaba siendo eficaz. ¿Por qué? Porque presentaba el sacrificio para los levitas, el pecador se identificaba con animales, acabó de hacer el sacrificio, salía de allí, cometía pecado, volvía a pecar. Ahí tenía que presentar otro animal. Ahí tenía los eventos esporádicos. Y el sumo sacerdote só podía entrar en la presencia de Dios una vez al año para poder hacer expiación por sus pecados, por los pecados de su familia y del pueblo. Imagina, en un año, cuánto de pecado no había cometido. Si Génesis nos apresenta que a iniquidade ia aumentando, imagina em um ano. Nossa vida, em um ano, quanto não cometemos pecados contra Deus? Quantas vezes não ofendemos a Deus em um ano? Então, delante deste cenário, Deus, em seu coração, dijo, mi plan não está indo adelante. Necessito preparar algo, sacrifício que seja eficaz, que seja duradouro, que sea para siempre. Porque como yo soy eterno y yo quiero que el hombre esté en mi presencia, como leemos en Timoteo, que el hombre sea salvo. ¿Qué es la salvación? Es mudanza de esfera, mudanza de vivir, es ser separado, estar apartado, es estar en Dios. Esto es la salvación. Tengo que preparar algo mejor, eficaz, porque lo que estamos practicando en el Antiguo Testamento no está siendo eficaz, porque el pueblo volvía a pecar y volvía a pecar y volvía a pecar y volvía a pecar y no tenía cómo estar en la presencia de Dios, no tenía cómo ser santo y eterno. Sin esas dos características, no podemos estar en Dios. Juan 17, yo quiero que Él esté conmigo, siendo uno conmigo, como yo soy contigo, Padre, como tú eres conmigo, el deseo de Dios. Pero por medio del pecado no es posible cumplir esto. Entonces, entramos ahora en la segunda etapa. Primera etapa, Antiguo Testamento. Servicio levítico, que era un servicio de llevar las ofrendas, a presentar el pecador hasta Dios y hacer con que este pecador se uniese a Dios. Pero no fue eficiente. Entramos en la segunda etapa, el Nuevo Testamento. Lo que ocurre en el Nuevo Testamento, Dios providencia un hombre. Dios manda su Hijo, Jesucristo, pero al principio como hijo de hombre, para vivir como hombre. Y interesante, ¿no? Hebreos capítulo 4 nos presenta a Cristo como hombre. Hebreos 4, 14 y 15. E aí empezamos uma nova etapa. Portanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo segundo nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que quiere decir esto? Tenemos ahora un sumo sacerdote. El Nuevo Testamento nos presenta un sacerdocio diferente. ¿Qué es un sacerdocio diferente? Porque como leemos el capítulo 7, ¿por qué hubo la necesidad de levantar un nuevo sacerdocio que no venía de la linaje de Aarón? Porque el sacerdocio bajo la ley no quitaba el pecado del hombre, no quitaba la muerte del hombre, porque sacrificaba y volvía a pecar. Entonces Dios preparó un sumo sacerdote del Nuevo Testamento que vivió como hombre, sentiu o que é ser homem para poder compadecer-se de nossas fraquezas. Por quê? Como dijo, ¿no? Antigo Testamento, hacía la ofrenda,
salía, no pasaba mucho, pecaba de nuevo. Hacía la ofrenda, pecaba de nuevo. Hacía, era ese círculo vicioso. Ahora, en el Nuevo Testamento, tenemos un sumo sacerdote que sufrió como hombre, sintió lo que es ser hombre, pasó por todas las provaciones como hombre y puede nos ayudar. ¿En qué sentido? En el sentido de que Cristo como hombre sabe lo que pasamos nosotros. Él puede se compadecer de nosotros. Aarón conocía su realidad y de sus hijos, pero la realidad del pueblo probablemente no. Uno u otro sí, pero desde todo el pueblo era imposible. Ahora, Cristo no. Cristo como este nuevo sacerdote, como este sumo sacerdote celestial que traspasó lo cielo, que está en los cielos, este sí, este conoce cada uno de sus hijos. Cristo conoce la necesidad que yo tengo, conoce la necesidad que Dani tiene, que la hermana Ilse tiene, que Oscar tiene, que Mario con su casa tiene. Él conoce la necesidad y las debilidades de cada uno de nosotros. Ahí ya percebemos un cambio, ya hay una mudanza. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, que era exterior, el sumo sacerdote no podía atender todo el pueblo, no podía conocer la necesidad de todo el pueblo. Pero ahora Cristo como hombre sintió lo que es ser hombre, pasó por todas las tentaciones y sufrimientos como hombre. Él, como este sumo sacerdote, puede nos ayudar, puede nos socorrer. Ahora vamos a mirar a Cristo con otra característica. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, a quien venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino como hombre, hijo del hombre, y también se presentó como el Cordero de Dios. Mira, no cesó los sacrificios, el sacrificio sigue siendo necesario. Quien tiene pecado tiene que morir. El salario del pecado es la muerte. Entonces Dios mandó un cordero. Dios preparó un cordero. Cristo es este cordero. Interesante, ¿no? Cristo es el cordero de Dios. ¿Y qué lo que hace este cordero? Quita el pecado. Acordemos, para volver a estarmos en la eternidad con Dios, uno, tenemos que quitar la muerte. Dos, tenemos que volver a tener la eternidad. Cristo como Cordero de Dios, ¿qué hace? Quita la muerte, quita el pecado. El salario del pecado es la muerte. Entonces, pecó, murió. Cristo como el Cordero de Dios quitó el pecado de la humanidad. Quita el pecado. Porque, en 1 Juan, porque si nosotros confesamos nuestros pecados a Jesús, Él es fiel y justo para quitarlo. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado. Quitó el pecado. La primera parte para estarmos en Dios está cumplida. Entonces, este sumo sacerdote, él sabe lo que es ser hombre, sufrió como hombre y ahora tiene el poder de quitar el pecado. ¿Se acuerdan la pasaje cuando tenía un paralítico que dejó por el techo y Jesús estaba allí y dijo: ¿Qué quieres que haga? Tienes que sanar. Y lo que dijo para ellos: tus pecados están perdonados. Y muchos se escandalizaron. O sea, Jesús tiene el poder de sanar, de quitar los pecados, porque Él es el Cordero de Dios. Quitó el pecado de los hombres, de la humanidad. Ya demos un paso para estarmos en Dios. Entonces, este sumo sacerdote, él sabe lo que es ser hombre, sabe lo que es padecer y tiene el poder de quitar el pecado de la humanidad. Tiene el poder de quitar el pecado del hombre. Juan capítulo 3, versículo 16. Más una característica de este sumo sacerdote. Y ahí vamos a entender cuando llegarmos en lo que es Melquisedec. Juan 3, 16. Un versículo clásico, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oh, creo que está se quedando un poco más claro ahora, ¿no? Mira qué interesante. Hombre para saber lo que es sentir hombre, sufrir como hombre. Como cordero quitó el pecado del hombre. Viene para quitar el pecado del hombre. Ahora Juan 3:16 nos presenta
que Dios nos amó de tal manera por dar su Hijo como este Cordero que quita el pecado, para que nosotros no nos percamos, sino que tengamos la vida eterna. Opa! O sea, aquello que nos tiró de Dios, nos tiró de su plan, pecado, muerte y la vida eterna, ahora en Cristo Jesús está se cumpliendo. Dios dio su Hijo para que nosotros tengamos la vida eterna. Si nosotros nos tornamos santos, que es o qué? Quitar el pecado, y por medio de Cristo tenemos la vida eterna, ¿dónde podemos estar ahora, hermanos? ¿Para dónde podemos estar ahora? Volvemos al plan inicial de Dios. Volvemos a estarmos en Dios. Lo que Aarón no podía hacer por el pueblo como sumo sacerdote del Antiguo Testamento, Cristo Jesús puede hacer por ti y por mí. Por esto Hebreos 7 nos presenta a Melquisedeque como este sumo sacerdote perfecto, eterno, para nos llevar de vuelta a los planos de Dios. Cristo quita el pecado, resuelve el problema de la muerte y luego después nos lleva a la eternidad. Y ahora podemos estar ¿a dónde? Podemos estar en Dios. Podemos cumplir el plan de Dios. Por eso esta semana me tocó mucho cuando el alimento diario usó la expresión que tenemos que estar borbullantes, tenemos que estar regocijantes por tal visión, porque es algo grandioso. Lo que el Antiguo Testamento no puede hacer por causa de la ley, el Nuevo Testamento con este sumo sacerdote, Cristo Jesús, que viene de la origen de Melquisedeque, que es un sumo sacerdote elevado, eterno, puede hacer, es nos llevar de vuelta a lo plano de Dios, que todo el hombre sea salvo, quitar el pecado y que esté en Dios, ser uno con Dios, que es tener la eternidad. Juan capítulo 1 y capítulo 3 nos presentó esto, el Cordero de Dios que quita el pecado, que quita la muerte, que nos torna santos, y también capítulo 3 que nos lleva a la vida eterna, para que tengamos la vida eterna. O sea, ahora estamos aptos, habilitados a estarmos novamente en Dios. Cristo Jesús hizo todo esto por nosotros. Cristo Jesús cumplió el plan de Dios como Cordero perfecto, que fue muerto, que derramó la sangre preciosa por nosotros para nos dar la santidad y volvermos a tener la eternidad dentro de nosotros. Esto es maravilloso, esto es tremendo, esto tiene que realmente explotar nuestro corazón de tanta alegría, porque yo no tengo palabras de cómo decir esto, de cómo expresar por qué. Porque antes era imposible para los hombres. Lucas habla de esto, en la pasaje del joven rico, ¿no? Cuando él se va triste, los discípulos preguntan, ¿quién puede ser salvo, Señor? De esta manera, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús le dijo, aquello que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Aquello que era imposible para nosotros, ¿qué era imposible? Quitar la muerte. Quitar el pecado, esto era imposible para nosotros. El Antiguo Testamento nos probó que era imposible. Jesús habló por medio de la ley. No hay salvación. Pablo nos presenta en Romanos. La ley nos muestra que somos fallos. La ley viene para nos mostrar que somos pecadores, que caímos, que no podemos servir a Dios. Y muchas veces nos deja sin la esperanza, porque es imposible. Pero Jesús nos presentó la fe. La fe. Sem fé é impossível agradar a Deus, pero com fé é possível agradar a Deus. É possível volver ao plano original de Deus. É possível estarmos em Deus. ¿Por quê? Por la fé, creemos que Cristo Jesús é Hijo de Deus, nosso Senhor e Salvador, e por meio de esto, por meio desta fé, recebemos o quê? La remisión de los pecados e volvemos a ter a vida eterna. Y Cristo nos lleva para el Padre, cumpliendo Juan 17. Como yo soy uno contigo, Padre, tú es conmigo, ellos también serán uno conmigo y serán uno contigo. O sea, lo que existía, la perfección de la Trindad, esta unidad perfecta entre la Trindad, ahora hay un elemento más entre ellos, que es o que la humanidad, hay un hombre en la gloria. La humanidad ahora está en la gloria. ¿Y sabe lo que significa esto? Que tú y yo estamos siendo llevados a la gloria. Lo que antes no era permitido, no era posible, ahora es posible. ¿Por qué? Porque se quitó el pecado por medio del Cordero de Dios
y por medio de él tenemos la vida eterna. Amén. Señor Jesús, vamos a andar porque si no mi tiempo se va. Hebreos capítulo 5, versículos de 8 a 10. Ahora vamos a mirar este Cristo como el sacerdote. Aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mira que el versículo 9 del capítulo 5 habla una vez más de la salvación eterna. Autor de la salvación eterna. Eterna salvación para todos los que obedecen. Y ahí se tornó el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, Cristo Jesús, se tornó por parte de la orden de Melquisedec. ¿Por qué la orden de Melquisedec? Como estamos hablando, el primer sacerdocio era el sacerdocio de Aarón, era un sacerdocio terrenal, era un sacerdocio que servía a Dios bajo la ley que no fue eficaz. Entonces Dios preparó un sacerdocio elevado, un sacerdocio de otro nivel, no más de un nivel terrenal, sino de un nivel celestial, alguien de los cielos. El capítulo 7 de Hebreos nos presenta que él era alguien que rompió los velos, que estaba en las regiones celestiales, que estaba sentado en los cielos junto con Dios. O sea, el Nuevo Testamento nos presenta un sacerdocio celestial. Melquisedec es un sacerdocio celestial, un sacerdocio que está en Dios, que está viviendo con Dios. ¿Y cuál es la función de este sacerdote? Es la misma, de servir a Dios. ¿Y cómo él sirve a Dios? Presentando el hombre hasta Dios. Pero no ahora por medio de un animal, sino el propio hombre. El propio hombre, este sumo sacerdote, Cristo Jesús, él pega el hombre y lleva hasta Dios. Pero cuando Dios mira a este hombre, ya no mira más como él es, sino como Cristo en él. Y por esto Jesús dijo que yo volveré a vosotros como otro consolador, el Espíritu de la verdad. Por eso cantamos que hoy vive el Dios triuno en nuestro interior como Espíritu excelente en nosotros. Este Espíritu que se tornó Cristo Jesús después de la resurrección, Él nos lleva al Padre como este sumo sacerdote. Por esto esta nueva orden de sumo sacerdote viene de Melquisedec. ¿Por qué? Porque no tiene origen en sí mismo. La origen es celestial, es eterna, es de Dios. Por eso no hay genealogía, no hay padre, no hay madre para Melquisedec. Y también no hay tiempo. Aarón teve su tiempo, murió, otro hijo de Aarón asumió el sumo sacerdote, y así era pasado. Melquisedec no. Melquisedec en Jesús Cristo estaba desde el principio, antes de la fundación del mundo, después en el mundo venidero, y siempre en este círculo de eternidad tendremos este sumo sacerdote. Y su función es de nos llevar hasta Dios, de nos llevar a estarmos en la gloria en Dios. Y esto es el deseo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos disfrutar de esto? Por medio de Cristo Jesús. Porque aún somos carne, aún tenemos la carne, tenemos la limitación de tiempo. Pero en nuestro espíritu ya no hay más esto. Y tal vez ahí que nuestra mente no entiende o podemos tener problema de entender esto, porque no es una cosa que tenemos que entender en nuestra mente, analizar en nuestra mente, es algo que tenemos que tocar en nuestro espíritu. Por eso Dios dijo, ¿no? Que este nuevo sumo sacerdote, él es eterno, él es perfecto, él sabe se compadecer de nosotros, pero ahora no actúa más fuera de nosotros, él actúa ahora dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu. Él está dentro de nosotros. Melquisedec está dentro de nosotros. Este sumo sacerdote perfecto está dentro de nosotros. ¿Está dónde? En nuestro espíritu. ¿Y de qué manera podemos tocar en ello? De manera muy sencilla, por medio de invocar el nombre del Señor. Cuando hablamos Señor Jesús, estamos llamando este sumo sacerdote para nos socorrer. Y Hebreos habla que Él puede nos socorrer.
Ele pode se compadecer de nós. Ele está preparado para nos ajudar em toda e qualquer situação. Lo que pasa é que nos olvidamos de esto. E muitas vezes, com o passar de los años, que estamos em los caminos del Senhor, pensamos que Deus está em lo terceiro cielo. E de verdade está. Allí é a morada de Deus. E agora, como vou buscar a Deus se Deus está tão lejos de mim? Pero será que Deus está tão lejos? Juan, capítulo 14, nos mostra algo maravilhoso. Juan, capítulo 14, versículo 6. Também é um versículo clássico, ¿no? Que muitos cristianos le gustan. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nada viene al Padre sino por mí. Mira, podemos pensar em algumas situações, Deus está lejos de mim, está em terceiro cielo, eu não posso chegar. Pero há um caminho que nos leva hasta Deus. E este caminho é Jesucristo. Este caminho é o próprio Senhor, Ele nos leva. E logo mais abaixo, Ele falou para Felipe, não? Ele falou do Padre, Felipe, nos apresenta o Padre, Senhor. E Jesus disse, há quanto tempo estáis comigo e aún não conheceis o Padre? Quem vê a mim, vê o Padre. Então, se Jesus se tornou o Espírito e está dentro de nosso espírito, quando tocamos Jesus com nosso espírito, tocamos também a Deus. E este Deus que muitas vezes nossa mente nos engana, pensando que está lejos de nós, está dentro de nós. ¿Sabes lo que complica? Quando tentamos pensar em la Trindade com nossa mente. Quando usamos nossa mente para entender a Trindade, Padre e Espírito, a atuação de eles, aí as coisas se complicam e parece impossível para nós. Pero mira como é simples, mira como é sencillo as coisas de Deus. Se por meio do Espírito, e Romanos capítulo 10 habla que a palavra está perto de ti, em tu boca, em tu coração. Esto é a palavra de la salvação. Juan, capítulo 1, versículo 1. El verbo se tornou carne. ¿No es esto? El principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Verbo es lo mismo que palabra. La palabra, el principio la palabra era Dios, estaba con Dios y aí pegamos para nossa realidade agora de Romanos. Se a palavra está perto de nós, em nossa boca, em nosso coração, eu posso dizer por meio de Juan capítulo 1, versículo 1, que Deus, sendo a palavra, Ele está perto de mim mi coração e de mi boca. Sim ou não? É a palavra de Deus. Lo que muda Juan habla de verbo e Romanos habla de palavra, pero o significado é o mesmo. Verbo é palavra. Então, se eu pego o verbo de Juan capítulo 1 e aplico em Romanos capítulo 10, Deus está perto de nós. Lo que nos falta, abrir nossa boca para pedir ajuda a este sumo sacerdote. O que temos que fazer é ir hasta o sumo sacerdote. Lo que ocorria no Antigo Testamento, o pecador levava a ofrenda hasta o sumo sacerdote, a los sacerdotes. Não era o sacerdote que ia hasta a tenda do pecador. O pecador tinha que se apresentar ao sacerdote. ¿Sabe o que nos falta, amados hermanos? Intrepidez, coragem para irmos hasta el sumo sacerdote. E o capítulo 9 de Hebreus habla que temos que ter ousadia, temos que ter intrepidez para nos adentrar em lo santíssimo lugar, para acharmos graça em tempo oportuno. O capítulo 4 também de Hebreus nos habla disto. ¿Sabe o que nos falta? Dejar de usar a mente e usar o espírito. A mente complica todo. Pero o Espírito hace todo muito sencillo. Se eu confesso com minha boca que Jesucristo é meu Senhor e meu Salvador, eu sou salvo. Porque todo aquele que disser Senhor Jesus está salvo. Romanos capítulo 10. E se eu confesso a Jesus, creio em Ele, o que ocorre? Sou santificado e sou levado para a eternidade. Ou seja, sou transferido para Deus em um estalar de dedos. Pero o problema é que não estalo os dedos, uso minha mente, tento entender o que é Melquisedeque, de onde vem, por que surgiu Melquisedeque. Gênesis capítulo 14, quando surge Melquisedeque e Abraão havia de uma peleia contra 4 reis.
E é interessante que quando surge Melquisedeque allí, Abraão não questiona. Abraão pergunta, quem és tu? O que estás fazendo aqui? Acabo de pelear com 4 reis, que está me trayendo ofrendas? Abraão não pergunta nada disto. Melquisedeque viene, le da vino, pan, lo suple, lo alenta después de la pelea. Abraão lo que hace es darle el diezmo para ele, porque sabes que viene de la parte de Dios, reconoce que viene de la parte de Dios. Estamos hablando de una pelea contra 4 reis, y Abraão no era, tenía solo sus siervos, sus pastores de rebanho, e foi pelear contra 4 reis a favor desse sobrinho. E dos rei de Sodoma vai falar com Abraão, não? Chega hasta Abraão e habla para ele, lo pueblo deja, pero lo que quieres llevar de riqueza pode levar, por el pueblo deja. E de repente há uma interrupção neste diálogo. Por quê? Porque chega algo celestial, chega algo de los cielos, chega algo eterno para alentar a Abraão depois de uma pelea, para alentar a Abraão depois de uma luta. Quantos de nós não estamos lutando hoje? Quantos de nós não estamos passando por experiências de pelea? Quantos de nós não estamos sendo atacados por o inimigo de Deus em nossa mente, em nosso coração? A pandemia, e este e aquello. Quantos de nós? Pero mira, Deus está trayendo algo celestial para nossas vidas. Deus está trayendo um sumo sacerdote que pode se compadecer de ti e de mim. Eu não quero questionar quem és, de onde viene, por que viene. Não, eu quero desfrutar de esto. Abraão desfrutou. Abraão desfrutou de esto, de este momento com este ángel enviado por Deus, por Melquisedeque, por este sumo sacerdote. E depois teve o sentimento de dar o dízimo. E depois voltou a conversar com o rei de Sodoma e tratou os temas allí. Pero este momento foi ímpar para Abraão e o momento que ele desfrutou. Eu não sei se estava cerca de pessoas mortas, de destruição. Era uma guerra. Estava vindo de uma guerra. Pero neste momento, Abraão foi transferido da esfera. Saiu deste ambiente de guerra e foi levado ao terceiro cielo. Foi levado à presença de Deus e desfrutou do pan, do vino, da presença de Melquisedeque allí. Le glorificou, le honrou, le deu o dízimo. Esto é o que Deus quer fazer com nós. Deus quer nos cambiar de esfera. Deus quer nos levar para o terceiro cielo. Não importa se estamos passando por peleas, se estamos passando por guerras, se estamos... Mira, a experiência de Esteban em Hechos, capítulo 7, estava sendo apedreado, estava sendo injustiçado, e o que estava mirando? O céu aberto, o Hijo del Hombre a la destra de Deus, a la glória de Deus, estava mirando a glória. É estas experiências que Deus quer nos dar hoje, é estas experiências que o Melquisedeque quer nos levar, como este sumo sacerdote, nos levar ao terceiro cielo. Não mirando em la terra, não mirando no que está a nosso redor, se estamos vindo de uma peleia com 5, 6, 10 reis, não importa. Melquisedeque, Cristo Jesus, o sumo sacerdote perfeito, está com nós. Ele pode se compadecer de nós, ele pode nos ajudar, ele pode sanar-nos, ele pode nos dar força, ele pode nos dar vigor, pode nos dar alegria, pode nos dar gozo, pode dar-nos todo aquilo que necessitamos. Às vezes, o que queremos não é o que necessitamos, e por isso temos frustrações. Pero quando eu busco este sumo sacerdote como meu Senhor e meu Salvador, como aquele que me transfere de esfera, que me leva a uma dimensão superior, me leva a los braços del Padre, a ser uno com Deus, eu não vou me preocupar com nada mais, porque sei que tenho todo. Tenho a verdadeira alegria, tenho a verdadeira esperança, tenho o verdadeiro amor, tenho todo. Eu não necessito nada mais. E é isto que o Senhor quer fazer com nós, ter esse tipo de experiência. Por exemplo, vou citar o apóstolo Pablo, não? Em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Esperar a los hermanos. Mira, que estamos atribulados em todo, mas não angustiados, em apuros, mas não desesperados. Versículo 9. Perseguidos, mas não desamparados, derribados, pero não destruídos. Mira a experiência de apóstolo Paulo. Agora também no capítulo 6, vamos aproveitar, já vamos ler o capítulo 6, 2 de Coríntios, capítulo 6, versículos de 4 a 11.
Antes bien, nos recomendamos en todos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidad, en angustias, en azoites, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, en diestra y la siniestra, versículo 8, por ahora y por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyendo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corinto. Nuestro corazón se ha ensanchado. Amén. Esto es una experiencia de alguien que está en la tierra, pero su corazón está en los cielos. ¿Percebestes la diferencia? Pablo habla cosas que parecen no ser, no tienen lógica humana, ¿no? Estos dos capítulos, esta semana estábamos en comunión con una hermana y nos abrió mucho los ojos. ¿Cómo puede, no? Estamos viviendo esto, pero no nos toca, ¿no? Atribulados, mas no angustiados. La tribulación está en la tierra. No estar angustiado es estar en Dios. Mira qué diferencia. Andamos en la tierra con los ojos puestos en los cielos. Esto es la diferencia. Esto es lo que disfrutó Abraham después de la pelea con los 4 reyes. Perseguidos, mas no desamparados. En la tierra somos perseguidos, pero si estamos en terceros cielos, somos amparados. Si estamos en la presencia de Dios, somos amparados. Derribados, pero no destruidos. Pasamos por momentos difíciles en la tierra, pero si estamos en Dios, no somos destruidos. E el capítulo 6, quando ele habla, não, falam bem, falam mal, com hambre, sem hambre, ¿qué es esto? Pasamos por situaciones en la tierra, pero si nuestro corazón, si nuestro espíritu está en los cielos, está en este sumo sacerdote, está en Melquisedec, que nos lleva a una otra dimensión, que nos lleva a una otra esfera, ocurra lo que ocurra, vamos estar bien com Deus, vamos estar contentos, vamos estar gozosos, vamos estar regocijantes, vamos estar llenos de amor. E é isto o que Deus quer fazer com nós. É isto o que o Senhor quer nos fazer. E por isto nos apresentou este sumo sacerdote, para restaurar todo isto, para nos trazer de volta a santidade e nos trazer de volta a eternidade. Por quê? Porque se seguíssemos em los caminhos do Antigo Testamento, del sumo sacerdocio de Aarón por la ley, estaríamos derribados, estaríamos destruídos, estaríamos falando mal, estaríamos murmurando, estaríamos solo las partes malas do que leemos de capítulo 4 y 6 de Corintio. No teríamos la experiencia de las otras cosas. Y mira que Pablo después descorre mucho más de sus experiencias, como naufragio, açoite, apedreado. Pero ele dijo, não fui desobediente à visão celestial. Aquilo que Deus mandou fazer, eu lo hizo. Eu fui fiel. E aprendi a estar contento em toda e qualquer situação. Que é esse tipo de experiência? A estar contente em toda e qualquer situação. É a experiência de aqueles que estão em Cristo Jesus. São as experiências de aqueles que estão sempre buscando ajuda deste sumo sacerdote, de la linhagem de Melquisedec, que é fiel e justo, que pode se compadecer de nós. Será que Paulo não tinha suas debilidades? Será que Paulo não tinha suas limitações? Ele habla, eu tinha minhas debilidades, pero por causa da graça que recebi de Deus, trabalhei muito mais. Por causa deste sumo sacerdote que me ajudou em los momentos difíceis, me dediquei muito mais ao evangelho, a predicar o evangelho, a levar a vida de Deus. E é isto que
el Señor está hablando para nosotros en estos últimos días por medio del libro de Hebreos, de que tenemos un sumo sacerdote que puede se compadecer de nosotros. No es que no vamos pasar por peleas, no es que vamos ter la vida siempre muy buena, los cielos siempre azul, no, pero la posición que escogemos va a hacer toda la diferencia. Embora en la tierra yo viva, tengo que poner meus ojos en los cielos. Para terminar, Colossenses, tengo que compartir Colossenses, capítulo 3. Este não estava na lista que passei para os hermanos. Versículo 1. Si pues habéis resucitados con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pone la mirada en las cosas de arriba, no en las que son de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifeste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. ¿Resucitamos o no resucitamos? ¿Tenemos una nueva vida o no tenemos una nueva vida? Si Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya se entregó por nosotros, y nosotros creemos en Él, recebemos Él en nuestra vida, confesamos Él como Señor y Salvador, resucitamos con Cristo. Y si resucitamos con Cristo, ¿dónde tenemos que vivir? Arriba y no abajo. Onde Cristo está sentado. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nuestra mayor dificuldad hoy es poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Sabes por qué? Porque usamos la mente para tentar entender esto. ¿Cómo yo voy al tercer cielo? ¿Cómo yo voy a llegar allá? Tenemos que ser como Pablo, ¿no? Pablo contando su experiencia a los corintios. Yo no sé si encarno en la carne. Yo sé que un hombre fue al tercer cielo. Se quedó 40 días allá y oyó cosas que no se puede hablar. Después él habló para nosotros lo que estaba allí, que era el plan de Dios. No importa, hermanos, cómo esto va a ocurrir. Si usarmos nuestro espíritu, esto va a ocurrir. Esto va a acontecer. Nuestros ojos van a estar en los cielos. Y la experiencia será como de Esteban, lleno del Espíritu Santo, siendo apedreado, pasando por pruebas, pasando por tribulaciones, pasando por dificultades, porém no desanimado, no derribado, animado, lleno de amor, lleno de alegría, lleno de gozo, manifestando Cristo. Las personas están desesperadas, nosotros estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en los cielos. Porque tenemos un sumo sacerdote que puede se compadecer de nosotros. Mira qué bendición es esta, hermano. Las personas que no creen en Jesús, que no tienen Jesús, no tienen para dónde correr. Por eso están de un lado para el otro. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será aquello? Nosotros cuando viene la aflicción, Señor Jesús, yo quiero ser ayudado por ti. Como sumo sacerdote, me alenta, Señor, me ayuda, me dé ánimo, me dé fuerza. Y Ele seguramente vai hacerlo, porque Ele sofreu como homem, Ele sabe lo que passamos, Ele sabe lo que sentimos, e Ele é perfeito, eterno para nos levar ao Padre. A missão de Jesus é esta, nos levar hasta el Padre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Jesus está em nós, e Ele, como este sumo sacerdote, vai nos levar até o Padre. Não é complicado, é sencillo. Lo que complica es nuestra mente, pero la palabra de Dios hoy nos trae luz para invocarnos el nombre del Señor, para recibirnos la salvación de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para recibirnos esta vida que Dios preparó para nosotros, que es para nos llevar a la eternidad, y que embora vivamos en la tierra, embora estemos en la tierra, possamos tener nuestros ojos en los cielos. Possamos ter nossa mirada em las cosas de Deus, possamos caminar em las cosas de Deus.
¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote perfecto, eterno, de la linaje de Melquisedec, que ya ha hecho todo por nosotros y que ahora podemos tomar posesión de esto. No es algo para mañana, es algo para hoy. Yo puedo tomar posesión hoy, yo puedo vivir esta vida hoy, yo puedo estar peleando contra 5 o 6 reyes, pero con gozo, con amor y con esperanza, porque tengo la vida de Dios. Amén. Esta es la palabra de hoy. Amén. Jesús es el Señor.